a la isla de Creta, si recordamos eso. Otra cosa que que quiero que ustedes tengan en mente mientras avanzamos con este tema es el contexto de la isla de Creta. J ya nos transmitió un poquito hace 2 domingos, ¿verdad? Y él decía que esta isla de Creta tenía mucha influencia de la filosofía griega, y de ahí nació la idea del Minotauro y eso, ¿verdad? Pero yo también quisiera apuntarles a algo que de alguna manera es la raíz del comportamiento de los cretenses. Ellos estaban basados y tenían a un dios mitológico que es Zeus. Lo digo entre comillas para que quede claro que no tiene nada de Dios en verdad. Pero una de las características de este es que era conocido por sus numerosas amantes y aventuras. Entonces, si es que nosotros vemos esto como base de alguien que ellos lo veían como Dios, ya podemos imaginar lo que estaba pasando con las personas, sean varones y sean mujeres. Otra influencia eran aquellos que Pablo los llamaba los judaizantes. Ellos profesaban conocer a Dios, pero realmente negaban con los hechos a Dios. Y ellos ellos siempre estaban tratando de inculcar ciertas ideas propias del judaísmo y prohibían, por ejemplo, el matrimonio y comer ciertos alimentos. Eran hombres que indicaban que la circuncisión es importante, hablaban de sus mitos judíos. Algunos enseñaban que la resurrección ya había sucedido, ya no necesitaban, que ya no existía la resurrección física. Y también se involucraban en disputas y pleitos que eran interminables. Entonces tenían influencia por un lado de la parte de la cultura griega y por otro lado de judíos, que tal vez habían sido convertidos, pero no habían crecido todavía en el Señor, u otros que realmente pensaban que el cristianismo no era el camino. Entonces, lo que podemos observar es que las personas que estaban dentro de la iglesia con este trasfondo, algunos estaban buscando que la palabra de Dios que había sido expuesta por Pablo alguna vez en esa isla, se la pueda conectar o se la pueda armonizar con las ideas griegas y al mismo tiempo con las ideas de estos judíos. Esto no dista mucho de lo que nosotros vemos hoy en la actualidad, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos que nosotros vemos de la sociedad que tratan de indicarnos de que la palabra de Dios podría conjugar con la cultura actualmente y podría sincretizarse de tal manera que tal vez va a haber una vida mejor. Y eso lo podemos ver muy claramente a través de los medios e inclusive por personas que a veces dicen, mira, actualmente descubrieron tal cosa a los científicos y esto demuestra que la palabra de Dios es verdad, cuando debería ser siempre al revés. La palabra de Dios tiene la autoridad máxima sobre todas las cosas. Bueno, teniendo este antecedente que de alguna manera nos va a dar una idea de la gente que estaba en la isla de Creta, quiero que por favor leamos otra vez el libro de Tito, desde el versículo 10 al 11, en el capítulo 1. Y quiero que lo leamos otra vez y me acompañen porque de alguna manera lo que nosotros estamos observando aquí es unas instrucciones muy fuertes, ¿no? Y unos adjetivos que califican a personas que también son muy fuertes. Entonces dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están tornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a los mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra. Lo que está aquí Pablo, aunque son palabras fuertes y serias, lo que yo he podido ver es que Pablo está expresando algo muy importante, es que él ama a la iglesia y al evangelio. Muchas veces él expresó cosas muy duras como estas.
E inclusive Jesucristo dijo que nos cuidemos de los lobos que se disfrazan como ovejas, pero realmente son lobos, ¿verdad? Y me gustaría que también vayamos, por favor, a el libro de Hechos, en el capítulo 20, del versículo 27 al 32. Y mientras vamos a leer este texto de la palabra de Dios, quiero pedirle que por favor observe qué advertencias puede encontrar en el texto. También identifique qué instrucciones está dando Pablo aquí. Estamos en el libro de Hechos, el capítulo 20, y vamos a leer desde el 27 al 32. También observe las similitudes de este texto con el texto de Tito. Para hacer un poquito de preámbulo de la lectura, lo que está pasando aquí es que Pablo se está despidiendo de los ancianos, en este caso líderes, en la iglesia de Éfeso. Y luego cuando él se despide, inicia con estas palabras. Y dice, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, y aquí quisiera que pongamos atención, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y algo muy importante que enfatiza aquí Pablo es, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. Recordemos que él no está hablando de creyentes dentro de la iglesia, él está hablando a ancianos, es decir, digámoslo así, a pastores en la iglesia de Éfeso. Y les está advirtiendo que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, para arrancar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Cuando él habla de que amonestaba con lágrimas, lo que quiere decir es que él realmente amaba a estos ancianos. Y si es que los amonestaba con lágrimas, también quiere decir, y es muy claro, de que tal vez estos ancianos estaban desviándose en cierta manera. Y era importante que sean exhortados, por eso lo hace con lágrimas. Y algo muy importante es que de día y de noche él estaba amonestando a estas personas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. No les encomienda y no les dice, oigan, tienen que ser fuertes y ustedes tienen que ser valientes, sino que les dice, miren, ustedes deben sustentar su vida en la palabra de Dios, que es la que realmente es poderosa para edificarlos y para darlos herencia. Luego dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré con mi ejemplo, que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Podemos ver aquí hasta aquí el corazón de Pablo? Aquí vemos que él está preocupado por las personas que son parte de la iglesia, de los líderes especialmente en este contexto. Él está hablando de que con su ejemplo él ha trabajado con sus propias manos, ha estado ganando el sueldo y no ha estado pidiendo algo adicional. También hace énfasis en el hecho de que es importante de que como grupo los pastores o los ancianos estén conscientes de que hay una naturaleza que está en el corazón de todos y que podría iniciar con alguna cosa que es como independencia, y esa independencia llevar a un proceso de rebeldía hasta finalizar y convertirse en un mal maestro. Y por eso lo dice, de entre vosotros mismos se levantarán algunos. Cuando terminó de hablar,
se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Este cuadrito lo podría imaginar realmente si es que es alguien al que realmente amo, para llorar y después acercarme, abrazarlo y besarlo. Los ancianos eran un equipo súper unido. Y a pesar de que hay tal vez la tendencia de que no le van a volver a ver a Pablo, sin embargo lo que está mostrando aquí es que tanto Pablo y los ancianos se amaban mutuamente. Y ese amor nacía del hecho de que estaban sirviendo y eran muy unidos. Y algo muy importante que quiero que observemos es que en todo el texto no se está hablando de un solo anciano, sino de ancianos en plural. Y eso habla de la pluralidad de ancianos, ¿verdad? Que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, este texto que yo les he mostrado de la palabra de Dios está hablando exactamente de lo mismo, pero en otras palabras, como lo está expresando en Tito y como lo vamos a ver. Dicen que cuando una persona se despide, expresa lo que es más importante y lo que le va a servir más a las otras personas, ¿verdad? Y lo que Pablo está expresando aquí es las instrucciones que debemos tomar en la iglesia, en el caso de que estamos involucrados en el liderazgo, en el caso de que estamos buscando servir al Señor, de que de alguna manera estemos conscientes de que inclusive de entre nosotros podría salir alguien que es un falso maestro. Ahora, las palabras que expresa aquí y las que expresó Jesús para este tipo de personas son muy duras. En alguna ocasión en Filipenses, Pablo les decía a estas personas, no sé si alguien se acuerda y lo leyó, y les llamaba perros. Y no es como los perros de hoy que están en la casa. Esos perros de ese entonces eran perros callejeros y que estaban hambrientos por devorar. También los llaman lobos rapaces. Jesucristo los llama lobos rapaces. Y aquí Pablo también los llama lobos. Está hablando de personas que podrían ser parte de la iglesia y que de alguna manera están comunicando un mensaje equivocado. Ahora, si es que nosotros observamos las instrucciones que está dando Pablo en Tito, lo que podemos ver es que él está mostrando amor a través de la corrección, ¿verdad? En la oficina en estos días tuvimos una reunión chiquitita en el almuerzo con los chicos y alguien inició la conversación respecto a qué es lo que hacía tu papá o tu mamá cuando eras niño para reprenderte. Y obviamente eso nos trasladó a nuestra infancia. Y yo recordé que no había día que no reciba reprensión de mi papá. Y siempre, al final, después de que él me reprendía, él me decía por qué lo había hecho. Y antes de castigarme, también me decía por qué lo había hecho. No entendía muy bien. Pero yo me doy cuenta ahora que esa reprensión ha hecho de que yo pueda estar enderezado, digámoslo en estos términos. ¿Por qué? Porque si es que él me dejaba a mi libertad que yo pueda hacer, no estaría aquí y no sé dónde estaría. Y lo doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y así otras personas dentro del grupo decían cómo los papás en amor están buscando reprender a estas personas. Y Pablo, de la misma manera, como lo vamos a ver, está haciendo lo mismo, reprendiendo a las personas que él ama con el objetivo de que sean sanas en la fe, de que puedan crecer bien en la palabra de Dios. Y quiero que oremos un ratito y le pidamos al Señor que nos guíe para que estas palabras no sean tomadas como falta de tolerancia o muy duras y que no deberían ser aplicadas en un contexto de la iglesia, sino más bien como reprensión, corrección, en amor, con el objetivo de crecer como iglesia, una iglesia sana que glorifica a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, nos muestra como un espejo lo que está en nuestro corazón. Nos pone en alerta de las cosas que podrían pasar, inclusive dentro de un contexto que aparentemente es seguro en la iglesia. Y nos adviertes de que nuestros ojos estén abiertos. Y queremos, Señor, el día de hoy pedirte, Señor, que tú seas
obrando a través de tu palabra en nuestro corazón, para que podamos tomarla como una verdad y que no solamente la tengamos como conocimiento en nuestra mente, sino que la podamos aplicar dentro del contexto y como tú nos mandas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en la fuente, Señor, buscamos siempre que tu palabra sea la autoridad máxima. Ayúdanos, Padre, a que no solamente la veamos como la autoridad, sino que también podamos aplicarla cada uno de nosotros en nuestra vida en obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y para iniciar, vamos a empezar a tratar de empezar palabra por palabra analizando lo que nos dice el texto que es el que vamos a tratar el día de hoy. Y recordándoles algo muy importante. Lo que estamos viendo aquí no está ligado con un contexto de la gente que está afuera. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Está hablando de gente que está sirviendo en la iglesia. Cuando nosotros vemos la palabra ¿por qué? Es una conjunción que nos obliga a regresar a los versículos anteriores. Es decir, en otras palabras, nos obliga a recordar lo que Rubén nos comunicó la semana anterior. La semana anterior estábamos viendo los atributos o las características de un líder bíblico, ¿verdad? Y veíamos que todo estaba centrado en la palabra irreprensible. Irreprensible quiere decir que es una persona a la cual tú no le tienes que llamar a quien da cuentas. Ese era el sentido. No quería decir que es perfecta, pero que lo que él reflejaba en su carácter y en su vida realmente no necesitaba un llamado de atención. Versus esta información que tenemos de la semana anterior, ahora Pablo pone en contraste lo que son los falsos maestros, es decir, todo lo opuesto a estas personas que deben ser llamadas al liderazgo. Por otro lado también, otro contraste que vemos ahí es que Pablo le está indicando a Tito que debe nombrar ancianos. Luego con la palabra porque se divide el texto y lo que va a pasar aquí es que acá en este contexto debe rechazar a estos ancianos. Y tal vez ellos estaban en algunas iglesias como ancianos y deben ser removidos del puesto también. Entonces tomando eso en cuenta, continuamos. Luego dice hay muchos. Ahí lo que nos está indicando es que tal vez muchas de las personas que estaban en liderazgo, algunos no estaban mal, pero la mayoría sí estaba equivocado y para ellos va dirigida esta carta, para ellos va dirigida estas instrucciones. Recordemos que se trata de creyentes, de personas que son parte de la iglesia, personas que en algún momento se desviaron. Y luego inicia con 3 atributos, 3 adjetivos que nos vamos a enfocar en estos adjetivos porque describen lo que es un falso maestro. Luego lo que viene después es simplemente instrucciones de qué hacer. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es qué es lo que es un falso maestro y después vamos a ver qué es lo que Pablo prescribe para estos falsos maestros. Entonces la primera palabra que nosotros encontramos es la palabra rebeldes. ¿Sí? Bueno, son 3 adjetivos, rebeldes, después les dice que son habladores de vanidades y luego les dice que son engañadores, ¿verdad? Y vamos a recorrer uno por uno. Rebeldes. La palabra rebeldes viene de una palabra griega que es un poco difícil de pronunciar, pero que está ahí. ¿Y qué es lo que nos transmite esta palabra? Ahora, ¿por qué nosotros nos enfocamos a veces en las palabras? Es porque en el idioma original encontramos el verdadero sentido. No lo hacemos con todas las palabras, pero justamente con las más importantes. En este caso, rebelde es una palabra súper importante y lo que está indicando aquí es que no se sujetan a las reglas. Se refiere a aquellos que hacen a un lado la autoridad y demandan independencia. Yo quiero ir a un ejemplo y dice que cuando estuve en Chile hace unos meses, yo le escuché al presidente de Chile decir estas palabras. Él decía que los primeros emprendedores fueron Adán y Eva. Entonces me llamó bastante la atención.
porque tal vez decía algo bueno. Y lo que dijo después él es, al ser rebeldes y comer la manzana. Ahora, si es que yo analizaba, me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque realmente casi la mitad de lo que dijo, o el 100% de lo que él dijo, era verdad. Y está hablando de nuestra naturaleza, porque la rebeldía nació justo en el momento en que Adán y Eva decidieron ¿qué? Ser independientes y hacer a un lado la autoridad que Dios les había dado. Ahí nace. Y así como ven esta persona que es el líder de una nación, tal vez mi corazón y otras personas están viendo de igual manera. Ahora, ¿qué es lo que describe a una persona que es rebelde? Una persona que es rebelde hace lo que a él le parece. Una persona que es rebelde piensa que él es la fuente de verdad y que los demás están equivocados. Tal vez por el orgullo de haber estudiado, haber aprendido. Esta persona puede llegar a creer que él está en lo cierto y los demás todavía están, digámoslo, están chamos y están creciendo. Que todos los demás están mal. El primer paso para saber si hay una tendencia a ser una persona que podría llegar a ser un lobo es que eres indisciplinado, que eres desobediente y que tal vez eres insubordinado. Ahora, ¿todos estamos con esta tendencia o solamente está hablando de ciertas personas? La verdad es que todos estamos en esa tendencia. Al ver que Adán y Eva fueron los primeros que hicieron eso, al estar en este mundo caído, esa es nuestra tendencia cuando no conocemos la palabra de Dios. E inclusive puede ser que ahora estemos en esta situación. Entonces es importante que nosotros evaluemos cómo está nuestro corazón. Ahora, ¿por qué es importante entonces la pluralidad de ancianos? La fuente siempre ha hablado de esto. Rubén la semana anterior también lo mencionó. ¿Por qué? No se refiere tanto al hecho de que sean diferentes personas que expresan de diferente manera o que tienen diferentes habilidades, sino más bien con el hecho de que al tener un grupo que se está monitoreando unos a otros, que están llamándose a rendir cuentas, la pluralidad de ancianos se convierte en una forma de protección de las personas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y podría haber esa tendencia de que yo tengo el conocimiento porque he estudiado en el seminario tal vez, o porque me he esforzado mucho en aprender la palabra de Dios y los demás están equivocados. Porque ese es uno de los primeros pasos que da una persona que podría llegar a ser un mal maestro. Algo muy importante también es que hay un gran peligro con la palabra independencia. Y eso es algo muy popular, ¿verdad? Y tal vez en Estados Unidos mucho más, porque desde los 14 años ellos ya son independientes versus que acá en Ecuador que 30 y todavía no. Entonces, pero el punto es que en ciertos aspectos, en ciertas cosas, desde que somos niños ya queremos ser independientes. Yo recuerdo que cuando tenía 5 años yo ya quería decirle a mi papá y a mi mamá que por favor ya por poco me den lo que me corresponde porque yo ya me iba. Y no es mentira. Y a veces cogía el bus y me perdía, ya me tenían que ir a buscar. Pero el punto es que hay esa tendencia en nuestro corazón de buscar ser independientes. Ahora, el hecho de que uno esté buscando ser independiente es el primer paso para poder llegar después a la siguiente palabra, que es ser rebelde. La idea de que no reconozco la autoridad de las personas que están alrededor, o más claro, el hecho de que no quiero que haya personas alrededor que me estén observando. Pensar que no necesitas a nadie más, pensar que tú puedes hacerlo por tu cuenta todo. En el momento que tú no tengas a nadie, en el momento que no haya otra persona a la cual tú tengas que rendir cuentas, en ese momento estás manejándote solo y tenlo por seguro que estás bien encarrilado para ser una persona independiente. En el momento que eres independiente, el siguiente paso es que eres rebelde. Ahora nosotros
A veces no nos damos cuenta y de pronto hemos adquirido un mal hábito y después dejarlo se hace difícil porque agarra como viada, ¿verdad? Entonces, el consejo que nosotros debemos aprender de esta primera palabra es que nos aseguremos. Y aquí lo digo de esta manera: asegúrate y ten cuidado de ti mismo y asegúrate de tener a alguien a quien tengas que rendir cuentas. No se refiere solamente a los líderes o las personas, se refiere a todos, sean varones, sean mujeres. ¿Por qué? Porque debemos tener conciencia de lo que la palabra de Dios dice que es nuestro corazón. Jesucristo lo dijo, que de nuestro corazón nace ¿qué? Cosas súper feas. Los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, las blasfemias. Lo dijo de esa manera. Yo escojo creerle a la palabra de Dios y creerle a Jesucristo. Y debo estar consciente que eso es lo que ha producido el corazón del hombre, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la historia. Por eso es importante que si es que no hay alguien en tu vida a la cual tú le cuentes lo que está pasando en tu corazón, que busques. Porque puede ser que ni siquiera te des cuenta y tú ya estás siendo, sin que te des cuenta, ese lobo del cual está hablando Pablo aquí. La siguiente palabra que vamos a analizar es habladores vanos. En la versión Reina Valera le dice habladores de vanidades. Y mientras estaba buscando cómo expresar esto, yo lo había especificado de esta manera. Dice que un hablador de vanidades tiene la capacidad de hablar mucho, pero no decir nada. Y para que ustedes se acuerdan, yo le podría decir, tiene la habilidad de cantinflear, ¿verdad? Muchas personas aquí, tal vez en el contexto latino, saben quién era Cantinflas. Él hacía reír mucho, ¿verdad? Y hablaba mucho, pero al final no dijo nada. Es un ejemplo, nada más, para tener la idea de lo que es un hablador de vanidades. Porque no necesariamente tiene que ser algo que no sea sin sentido, porque la palabra de Dios dice que hay personas que conocen, pero al final, aunque transmiten ideas que son muy interesantes, no hablaron nada. Eso es lo que nos está transmitiendo la palabra de Dios. Yo quiero darles algunas pautas de cómo podríamos reconocer este tipo de personas. Cuando lo importante de la persona que está tal vez mostrando o predicando la palabra de Dios está en hacer que las personas, que sus emociones sean tocadas y que busca hacerles llorar, o cuando el objetivo de las personas es entretenerles de tal manera que ustedes sientan que han pasado un lindo tiempo, cuando están preocupados más de que usted se sienta bien antes que realmente sea confrontado con la palabra de Dios, cuando acopla la palabra de Dios a la cultura y dice, esto realmente ya no tiene sentido hoy porque ahora somos diferentes. Ahí estamos hablando de una persona que es un hablador de vanidades. Habla mucho, pero realmente no dice nada. Si luego escucharlos si después de que los escucha usted tiene la sensación de que todo está bien y su corazón no ha sido confrontado con la palabra de Dios y al final se pregunta, ¿cómo esto cambia mi vida? La respuesta es clara, ahí usted tiene un hablador de vanidades. Y de esos hay muchos ejemplos. Pablo no los menciona porque el objetivo aquí es más bien describirlos y que nosotros podamos estar atentos de esas personas. Si una persona, por ejemplo, inicia con un versículo y después de que ha dicho el versículo, comienza a hablar de sus experiencias y comienza a contarle muchas otras cosas que ni siquiera tienen relación con el versículo que se está tratando, ahí usted tiene un hablador de vanidades. Si es que una persona empieza con un versículo, pero ni siquiera sabe lo que decían los versículos anteriores, ni tampoco se da cuenta de lo que decían los versículos siguientes, y mucho más, ni siquiera entiende el propósito del libro y por qué esta persona el autor escribió ese libro. Y es más,
Si es que lo vamos a un contexto más grande, si es que no entiende por qué ese libro está dentro de la Biblia, ahí tenemos un hablador de vanidades. Con Steve estuvimos en el Oriente y mientras estábamos llegando, escuchamos la radio y era una radio que, le voy a decir entre comillas, era cristiana. Y la persona que estaba hablando se suponía que era el pastor principal en la iglesia, de toda la gente que estaba en el Oriente. Entonces, en ese momento, ya puse mi atención en escucharle. Y yo me quedé así callado, esperando que el hermano que nos llevaba en el carro cambie de radio, porque realmente era algo que no debía ser escuchado. Ahí estábamos Steve y yo, y al final tuvimos una conversación. Le dije, Steve, ¿viste lo que estaba en la radio? Sí. La conclusión fue basura. ¿Por qué? Porque realmente nada de eso confrontaba a las personas con la palabra de Dios. Si es que usted ve que una persona le expone algo y usted no siente que ha sido confrontado con la palabra de Dios, ahí usted tiene un hablador de vanidades. Entonces ya tenemos dos características, que es rebelde, que busca ser independiente, que no acepta que otras personas lleguen a él, tal vez con una exhortación, y la siguiente, que no estudia la palabra de tal manera que la comunica fielmente. ¿Qué más le importa que las personas se sientan bien, que las personas estén contentas? Cuando lo más importante y lo más amoroso que puede hacer, como vemos que hizo Pablo al decir que deben ser confrontados y deben ser exhortados duramente, es decirles lo que realmente está pasando en su corazón respecto a lo que es más importante, su relación con Dios e inclusive el hecho de que puedan ser condenados. Ahora quisiera que les gustaría saber cómo no ser un hablador de vanidades. La primera pregunta que usted debe responder es ¿cómo usted ve a la palabra de Dios? Si es que usted le ve a la palabra de Dios como un libro entretenido, si es que usted le ve a la palabra de Dios tal vez como un libro que no entiende, o si usted le ve a la palabra de Dios como un libro que solamente tiene consejos muy lindos, o si usted le ve a la palabra de Dios como un libro que tiene mucha moralidad y que realmente sirve, pero no le ve a la palabra de Dios como la autoridad máxima, usted es un hablador de vanidades. Pedro decía que nosotros cuando hablemos conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Ahora, esto es algo súper duro, porque de alguna manera la raíz para que existan falsos maestros es el hecho de que no toman a la palabra de Dios como su autoridad. Si es que vamos un poquito más, o damos un pasito más, tal vez usted diga, sí, la palabra de Dios yo la reconozco como la autoridad máxima, pero realmente cuando se trata de aplicar esa palabra, usted toma decisiones que nacen de su corazón. Y en eso no quiero decir usted, porque yo también estoy en esa situación. Eso es algo que debemos hacer todo el tiempo, buscar que la palabra de Dios sea nuestra autoridad. Entonces la primera pregunta que debemos responder es el hecho de cómo vemos a la palabra de Dios. Si es que yo no le veo a la palabra de Dios como un libro en el cual Dios me está comunicando su palabra, entonces cuando yo hable, realmente voy a ser un hablador de vanidades. Ahora, después de que yo le veo a la palabra de Dios como mi autoridad máxima, ¿cuál es el siguiente paso? La palabra de Dios y Dios mismo da por sentado, después de que Él ha dejado la palabra de Dios preciosa aquí y usted la tiene en sus manos, Dios da sentado de que usted va a leer esa palabra. En el curso que es el Evangelio, algunas personas están aquí. Uno de los pasos que hemos aprendido es que nosotros debemos leer y después de leer, ¿qué tenemos que hacer? Volver a leer.
Y después de leer el texto, ¿qué hacemos? Lo volvemos a leer. Y cuando estamos leyendo, ¿qué es lo que hacemos? Observamos, luego observamos otra vez, con el objetivo de ¿qué? De que yo pueda entender realmente lo que Dios está comunicando en la palabra de Dios. Si es que yo estoy cogiendo versículos y estoy simplemente leyendo esa partecita y sintiendo que realmente aprendí algo, es muy probable que cuando yo comunique sea un hablador de vanidades. Recordemos otra vez que no estamos hablando de personas de afuera, estamos hablando de personas que están dentro de la iglesia. Y mucho más, son personas que están liderando y que están comunicando la palabra de Dios. A esas personas se está refiriendo. Y así, como en este caso nosotros estamos analizando cómo deberíamos no ser un hablador de vanidades, así hay personas en otras iglesias, e inclusive son públicas, que se las puede reconocer fácilmente. Porque cuando ellos comunican, todo lo que dijeron está completamente fuera de foco, está fuera de contexto de lo que realmente la palabra de Dios quiso comunicar. Entonces, Dios da por sentado de que ustedes van a leer la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver muy claro, porque cuando Jesucristo se refería en algún pasaje del Nuevo Testamento a algo que estaba relacionando al Antiguo Testamento, Él no les daba la historia completa, simplemente les decía el punto del cual quería hablar. Y eso hace notar de que las personas que estaban recibiendo, en este caso judíos, tenían que haber leído todo el Pentateuco y saber de qué está hablando. Entonces no hay una justificación en nuestro corazón para decir realmente yo no sabía. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su palabra. Él da por sentado de que nosotros la vamos a leer y la vamos a interpretar correctamente. Ahora, luego que nosotros leemos y volvemos a leer y observamos, el siguiente paso es el paso más difícil, porque yo puedo tener conocimiento, y es el hecho de que yo tenga que aplicar la palabra de Dios. Si es que yo no he aplicado la palabra de Dios a mi vida, realmente quiere decir que yo no leí. En las clases que estoy estudiando del seminario, nos motivan mucho a que no solamente nos quedemos con el conocimiento, sino que descubramos qué es, cómo esta palabra está confrontando mi corazón y cómo la puedo aplicar. Y algo que ellos nos dicen es que la aplicación no es algo opcional. O sea, la aplicación no es algo opcional. El mensaje es súper claro, ¿verdad? Entonces, una vez que hayamos entendido el texto, ese sentido demanda nuestra aplicación. Es decir, que nosotros decidamos obedecer a la palabra de Dios. Y muchas veces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos buscando que Dios diga de manera explícita, tú tienes que hacer esto, o esto, o esto, o esto. Cuando realmente la palabra es explícita en que siempre nosotros nos debemos acercar con una intención. Hablo la palabra de Dios y al momento de abrirla, lo que debe estar en mi mente es voy a obedecer lo que está aquí, antes de inclusive tratar de entender. Cuando Jesucristo afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida, tal vez alguien puede decir, ahí no hay ninguna instrucción que yo deba obedecer. Pero implícitamente, está ahí una orden que yo debo obedecer. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, estoy obligado a obedecer y no hay otra opción. Y esto me obliga a que yo deba buscarle a Él todos los días como el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo le obedezco? Porque yo sé que tal vez voy a pensar que existe otra cosa que me satisface, cuando realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es muy fácil si es que tal vez
por algunos gestos que estoy observando, es mejor hacer un ejemplo chiquito. Cuando un padre entra al cuarto de su hijo y ve que todos los juguetes están ahí floreados, el padre le dice, oye, ¿por qué están desordenados esos juguetes? El papá no le está diciendo, ordena esos juguetes, le está diciendo, ¿por qué están desordenados? Y se va y cierra la puerta. El hijo sabe dos cosas. Uno, los juguetes no tienen que estar ahí, y también sabe que los juguetes deben estar acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge esos juguetes, si es obediente, y los pone en su lugar. Eso es lo que Dios quiere decir. La palabra de Dios tiene aplicación que está implícita y no necesariamente debemos buscarla como órdenes directas que están ahí. Engañadores es la siguiente palabra. Engañadores. Predican una cosa, pero practican otra. Y eso tal vez puede involucrarnos a nosotros. Como padres inclusive, yo no soy padre todavía, pero a veces a mis hermanos y mis hermanas les veo que les buscan inculcar cosas a mis sobrinos, pero realmente ellos hacen otras cosas. Nosotros, ¿cómo podríamos reconocer a un engañador? Bueno, algunas personas tienen una habilidad como las de un vendedor que te puede vender lo que sea, ¿verdad? Que tiene una habilidad de conectar las palabras de tal forma que cobran sentido y de pronto tú, sí, das un ok, pero realmente no es lo que tú debías seguir. Otro caso podría ser de que esta persona te está comunicando de una manera, digámoslo, muy de buen corazón, pero no ha hecho el esfuerzo de realmente entender lo que dice la palabra de Dios y te comunica algo que está muy cerca a la verdad. Hace un tiempo atrás Rubén decía que lo más peligroso es que la mentira se acerca peligrosamente a la verdad, es decir, que hay una distancia bien chiquita. Ese es un engañador, porque tal vez nos está dando el sentido, pero es un sentido incompleto. Okay. Ahora, ¿de dónde sacan estos engañadores? Algunos, los que son como vendedores, sacan las enseñanzas de su propia mente, sacan las enseñanzas de lo que ellos han vivido y no les preocupa realmente la condición y el corazón de las personas. Pueden también ser engañadores porque aunque enseñan muchas cosas, su ejemplo y carácter refleja algo completamente distinto. Aquí quiero llevarles rapidito a lo que nosotros leímos en Hechos. Pablo le estaba diciendo, con mi ejemplo, les he dado ejemplo de qué, de que día tras día, con lágrimas, los he amonestado. En la versión de Reina Valera dice que de manera particular, eso quiere decir que seguramente Pablo iba con cada uno y le decía lo que estaba mal, que estaba enamorado de la palabra de Dios, de lo precioso que es el Evangelio, que él invertía todo el tiempo para que estas personas puedan ser a la imagen de Cristo. Ahora algo que nos va a llegar a nosotros mismos. Usted puede estar engañándose a sí mismo si es que leemos la palabra de Dios, la aprendemos, nos emocionamos con el mensaje que está en la palabra de Dios, pero al final del día no la aplicamos. Ahí nosotros estamos siendo engañados por nosotros mismos. Hasta aquí hemos visto los tres atributos, las tres características que describen a un falso maestro. Me he demorado mucho en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque realmente es lo que podríamos decir las características opuestas a lo que Pablo estaba pidiendo de un anciano para estar a cargo del rebaño, de las ovejas dentro de la iglesia. Rebeldes, tomando en cuenta que en cierto modo todos somos rebeldes, pero por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, a través de su obra, de la palabra de Dios, nosotros estamos siendo transformados por su palabra. Los habladores de vanidades, no solamente aquellos que dicen cosas
que están completamente incorrectas, sino que muchas veces están muy cercanas, pero que no transmiten realmente el mensaje. Y los engañadores que usan con habilidad las palabras para convencer a otras personas. Luego dice que especialmente los de la circuncisión. Tal vez aquí, esta parte de aquí, no nos compromete mucho porque en nuestro contexto aquí en la iglesia de la Fuente no tenemos judaizantes, o sea, gente que nos está diciendo hay que hacer obras, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que se refiere a los que en nuestro contexto buscan sincretizar la palabra de Dios con lo que se observa en el mundo. ¿Sí? Nosotros debemos tener bien claro, recuerdan que yo les decía, ¿cómo puede usted no ser un hablador de vanidades cuando usted le vea la palabra de Dios como autoridad máxima? Eso quiere decir que cualquier otra cosa que venga no tiene la misma autoridad y siempre la palabra de Dios va a estar sobre eso, sea la cultura, sea las tradiciones, sea cualquier cosa. La palabra de Dios debe ser la autoridad máxima. Luego dice sus frutos, su carácter, que es el siguiente punto, a los cuales es preciso tapar la boca. Bueno, una vez que hemos visto las características de los que son falsos maestros, es obvia la instrucción. Y Pablo lo dice en una forma muy, muy gráfica, como que le pones ahí una cinta y está callado ahí esta persona. El objetivo es que ellos no pueden estar contaminando. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia existen diferentes hermanos, algunos que están empezando, y muchas veces ellos llegan a seguirles a estas personas. A eso se estaba refiriendo Pablo en Hechos. Entonces las personas deben ser calladas, deben ser exhortadas duramente. Y luego dice, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que estas personas producen? Esas personas producen lo siguiente, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. A estas personas, a estos lobos, básicamente se refiere a las personas que destruyen un hogar. Ahora, dentro de lo que está iniciando la Fuente a través de la consejería, nosotros vemos que podría darse estos casos. Por eso buscamos que la consejería sea bíblica. Quiero poner algunos ejemplos que han sido visibles para mí y tal vez a otras personas en otros contextos donde un consejero que es parte de una iglesia le da un consejo a una pareja que viene con muchos problemas y finalmente dice, bueno, vamos a enfocarnos en lo práctico y lo que tú tienes que hacer es esto, pero no le comunicó nada de la palabra de Dios y finalmente él decide por lo que es lo mejor para cada uno de los dos. Y muchas veces el consejo es, bueno, ustedes realmente tienen que separarse porque no compaginaron. Pero la palabra de Dios no nos da ese consejo. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio ha sido creado para que estas dos personas en ese roce, en esa fricción, puedan ser santificados y puedan llegar a la imagen de Cristo. Realmente la palabra de Dios en sí, o Dios mismo, no da un consejo directo de que hay el divorcio como opción. Jesucristo lo da como opción para alguien que después de adulterio es inocente, tiene la opción. Pero ese es un caso bien extremo, que no lo vamos a ahondar aquí. Pero lo que la palabra de Dios dice es que es una unión que es para siempre. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros observamos que es si observamos que los consejos que podemos estar dando no son bíblicos, estamos cayendo en este punto. Por ejemplo, si es que una persona que está en el liderazgo y observamos que está aconsejando a chicas y realmente lo está haciendo solo, ese es un grave error. ¿Por qué? Porque él se está poniendo como ejemplo de lo que ella debería buscar, pero en un escenario donde podría pasar cualquier cosa. Y eso pasa, hermanos, pasa. Entonces, de aquí nace la necesidad de que las personas que son parte de la iglesia, todos ustedes, estén observando lo que está haciendo el cuerpo de pastores. Cómo se está comportando Pablo, cómo se está comportando Rubén, cómo se está comportando Jota. ¿Por qué?
Porque en el momento que yo tenga independencia, en ese momento el siguiente paso es ser rebelde, y después de ser rebelde yo puedo estar pensando que sé que así es, y después podría transformarme en un falso maestro. Entonces es importante que todos como grupo, como iglesia, podamos ver esa parte de ahí. Y lo más duro es que lo hacen por ganancia deshonesta. Tal vez aquí, mientras yo hablo este punto, ustedes están pensando en algunos pastores que hacen que la iglesia sea su negocio y tienen casas gigantes y tienen autos lujosos, etcétera. La verdad es que un pastor, si está buscando tener dinero, este no es el camino realmente. ¿Por qué? Porque el pastor lo que está haciendo es reflejando lo que Dios nos mostró y tal vez esperando en que Dios provea en todas las situaciones. Pero no necesariamente se refiere aquí al hecho de lo hacen por ganancia deshonesta. Yo solo quiero poner un ejemplo que va a hablar un poco de nuestro corazón. Y lo hablo aquí con Rubén, que es mi compañero en el ministerio. Y muchas veces las intenciones, el hecho de ir a estudiar tal vez al seminario, no estoy hablando de ninguno de los dos, pero podría pasar que yo decido estudiar en el seminario y busco tener una acreditación. ¿Por qué? Porque en mi mente está que algún rato yo voy a estar en una iglesia que me va a poder cubrir un salario digno de tal manera que yo voy a poder educar y trabajar y hacer muchas otras cosas. Si es que eso está en la mente de una persona, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es ganancia deshonesta. Y así como he dado este ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Ahora, como ya me están indicando que se me agotó el tiempo, entonces lo vamos a hacer súper flash esta parte de aquí. Uno de ellos, su propio profeta, dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Algo súper curioso es que hay una palabra que se llama cretizo, que es como una palabra para decir que tú eres cretense, pero la relación es, si es que tú eres cretense, entonces eres un mentiroso. Esa era la imagen, ese era lo que ellos reflejaban. Ahora, Pablo, algo que él está mencionando es que estos falsos maestros que cumplen estas tres características reflejan eso y hay que tener mucho cuidado. Pero algo muy curioso es que él está diciendo que esta persona, este falso maestro, es uno de estos que están listados anteriormente, porque no tienen la verdad, porque son habladores de vanidades, porque realmente no están comunicando la verdad y todo lo que han sacado no es fruto de la palabra de Dios, sino de la mente. Esta persona de la que está hablando es real, existió en teoría, e inclusive hay hasta el día de hoy lugares donde existe la cueva donde en teoría él se durmió 50 años y después comunicaba cosas súper especiales. El punto es que él estaba describiendo a estas personas que eran parte de ese contexto y le está indicando de que él debe tomar acciones a Tito. Ahora veamos las instrucciones que él les da. Las instrucciones, dice, tienes que ser fuerte, ¿verdad? Y le dice, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Cuando yo veo estas palabras de aquí, y cuando dice repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, lo que veo es esperanza para algunos de esos falsos maestros. Es decir, si es que ya observamos que esa persona está mal encaminada y está enseñando algo que diverge de la palabra de Dios, esta persona todavía tiene esperanza de que otros hermanos le digan, mira, le reprendan severamente y después esta persona cambia. Pero hay otro caso, en el caso de que se lo reprenda severamente una y otra vez, como dice en Tito 3:11, el siguiente paso es que debe ser desechados de la iglesia inclusive. Ahora, ¿cuál es la clave para entender esta parte de aquí, de este versículo del versículo 14? Porque ellos se apartan de la verdad, se apartan de la verdad. Y eso mantengamos en mente, porque puede haber muchas cosas atrás, una lista de otras características, pero lo que realmente causa todo esto es que ellos se apartan de la verdad. Es decir, que no ven a la palabra de Dios como su autoridad máxima, no ven a la palabra de Dios como algo muy importante,
no ven a la palabra de Dios como lo que debe guiar su propia vida, sino que le ven solamente como un libro que tiene consejos. Entonces, como lo había puesto aquí, ¿dónde inicia esto? Esto inicia en cómo los hombres ven a la palabra de Dios y no centran su vida en la palabra de Dios. Y luego habla Pablo diciendo estas palabras: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahora, algunas personas yo les he escuchado decir que como ya soy cristiano, entonces todas las cosas son puras. Realmente no está diciendo eso. Y justo esto, si es que lo transmitiera así, quiere decir que yo no entendí todo lo que estaba pasando en el contexto de otros libros inclusive, y podría decir, esto es lo que realmente está comunicando, y me transformaría en un hablador de vanidades. Pero lo que está realmente comunicando es que habían judaizantes que pensaban que si tú comías este tipo de cosas, entonces tú eras impuro. Lo que está indicando aquí es que realmente lo que llena el corazón no es lo que tú comes, no es lo que tú te alimentas, sino más bien lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces, ¿cómo debo alimentar mi corazón, mi vida? Es a través de la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, que del corazón salen tales cosas, inclusive las blasfemias. Lo que hace dejar claro que lo que contamina, lo que realmente ensucia nuestra vida, no es lo que como, sino más bien cómo yo estoy alimentando mi corazón. ¿Y cómo me alimento? Lo alimento a través de la palabra de Dios. Y las vidas exteriores, en el versículo 16 vemos que él está indicando lo que realmente produce a una persona que es un falso maestro. Realmente, al hablar vanidades, lo único que está produciendo es condenación. Y sus enseñanzas no producen buenas obras, no producen transformación, no producen santidad y verdad. Y todas las cosas que hacen, las hacen porque quieren ver a las personas contentas, quieren ver cómodas y buscan hacerlas reír. A veces buscan hacerlas reír con el objetivo de simplemente que esas personas tengan un lindo tiempo. Pero todo lo que han comunicado realmente no transforma nada, no transforma el corazón y no transforma nada en su vida. Para concluir, yo quiero que recordemos cómo se presentó Pablo al inicio. Pablo no se presentó diciendo, miren, yo subí al tercer cielo y en Damasco yo tuve la presencia de Dios directa y caí al suelo y quedé ciego. Y después cuando caminaba, enfermos eran sanados. Él no se presentó de esa manera. Él se presentó como un hermano común en la fe, cuya esperanza está en la palabra de Dios y poniendo a la palabra de Dios por encima de todas las cosas. La autoridad que él expresaba venía de la palabra de Dios. La misma autoridad que usted puede expresar cuando exhorta a un hermano que está a su derecha, a su izquierda, en su familia e inclusive a los pastores, no debe de venir de lo que usted piensa que es verdad, sino debería venir de que usted está en contacto con la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos con autoridad, no lo hacemos con lo que sale de nuestra mente, porque serían nuestras palabras, serían mis palabras. Pero si es que yo confronto a un hermano, a una hermana con la palabra de Dios, no estoy haciendo que sean mis palabras, sino la palabra de Dios. Y ahí, como a veces suelo decir, ese caso ya se convierte en problema de Dios y esa persona. Porque esas son palabras de Dios. Y algo muy bonito que dice Pablo en el versículo 1 al 4 es que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, lo dice de esa manera. Y ahí no utiliza un determinante que dice una esperanza, como diciendo que hay varias esperanzas, sino que dice la esperanza, es decir, que solo hay una esperanza. Y además de eso dice que es una esperanza real, no es algo que él está anhelando, que tal vez podría ser cierto, sino que realmente entiende Pablo que es una esperanza que es verdadera. Y muchas veces, aunque suena chistoso, yo veo que la gente se comunica con mensajes a través de Facebook, a veces en el WhatsApp, y hay mensajitos que llegan, que son muy interesantes, son muy bonitos,
pero que realmente me alejan de la palabra de Dios. Yo solamente les voy a dar un ejemplo. El día viernes estaba con un compañero de la oficina revisando su Facebook y él dejó abierto su Facebook, me dejó abierto su Facebook y estaba revisando, no sé cómo se llaman eso, lo que ponen en el muro o algo así. Entonces estaba bajando y de pronto vi algo que me llamó la atención y seguramente ustedes lo han visto varias veces. Dice, tú puedes hacer que todos los días sean viernes. En ese tipo de consejos, las personas de afuera están poniendo su esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, en responsabilidad, debemos acercarnos a la palabra de Dios, buscar leerla y saber que tenemos una esperanza que trasciende cualquier concepto, cualquier idea de cualquier persona. Y que lo que Dios nos ha dejado es algo que nosotros debemos tomar el tiempo, invertir tiempo para leer y para entender y para aplicar esa palabra en nuestra propia vida. Oremos. Padre, yo te agradezco por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú en tu palabra has dejado instrucciones para que la iglesia, para que tu iglesia tenga las herramientas y sea una iglesia sana. La semana anterior vimos que el liderazgo de la iglesia, los pastores deben ser sacrificiales, deben dedicar tiempo, deben dar por poco la vida también por sus ovejas, siendo ejemplo. El día de hoy hemos visto que tú das instrucciones para que podamos estar atentos y reconocer a los falsos maestros. También nos animas a de que, a más de reconocer, podamos también acercarnos en exhortación basados no en nuestras palabras, sino en la autoridad de tu palabra. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea motivándonos, sea obligándonos a estudiar tu palabra y aplicarla a nuestra propia vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.